Muy bien, muy buenos días con todos una vez más. Reciban un cordial saludo. Es un placer estar con ustedes compartiendo por este medio. Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia. Por favor, estar atentos. Kevin Calvachi. Kevin Calvachi. No está. Andy Herrera. Presente. Tu cámara, Andy. Marcos Núñez. No está. Bueno, no. Aparece que está, pero nunca responde. Sebastián Castro. Por favor, activar el micrófono y responder, ¿sí? Recuerden que el chat no lo puedo utilizar cuando tengo compartido la pantalla. No puedo observar lo que escriben. Cuando estoy Alejandro dando dijo la presente. clase, cuando estoy dando clase, no puedo observar el chat. Es decir, si escriben allí, no voy a responder. Si tienen preguntas por allí, no voy a poder responder porque no puedo observar. Roberto Suárez, no está. Antonia Sansi Presente, profe. y Doménica Pazmiño. Presente, profe. Muy bien, entonces presente tenemos a Kevin, ya está presente. Kevin Calvachi, Sí, profe, sí, presente. la cámara. Entonces tenemos presente a Kevin, Andy, a Sebastián Castro, a Antonia Sansi y Doménica Pazmiño, ¿sí? Los demás no están. Muy bien, voy a compartir pantalla, por favor. Estar atentos. A ver, Antonia, dame un resumen de lo que vimos en la clase anterior. Antonia. De los triángulos, o sea, de los ángulos, ¿cuánto miden? ¿Cuánto miden Los vértices miden 180. los ángulos? ¿Qué, interiores o exteriores? Interiores. Muy bien. ¿Cómo se notan los vértices? ¿Cómo se denotan los vértices? Antonia. Doménica, ¿con qué se denotan los vértices de un triángulo? Con letras mayúsculas. Con letras mayúsculas. ¿Y los lados? Con letras minúsculas. ¿Con qué letras minúsculas? Recuerde que los lados se denotan con las mismas letras mayúsculas de los vértices, pero en minúscula. Y recuerde que el lado se va a denotar es dependiendo al vértice, ¿sí? El vértice, el lado que está justo frente al vértice, ese es el lado con letra minúscula, a ese vértice, ¿sí? Bueno, vamos a recordar rápidamente las instrucciones que deben de seguir. En este momento todos deben de estar preparados con sus materiales de estudio, ¿sí? Por favor, tener ya la fecha escrita con el tema que vamos a ver el día de hoy. Bueno, recuerden que la clase de hoy veremos lo que son triángulos, vamos a continuar con triángulos y su clasificación, ¿sí? La clase número 16, la del día de hoy. Recuerden, las actividades a enviar serán por la plataforma Learbos, estar atentos a las actividades, ¿sí? Vamos a ver un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Vimos lo que eran las transformaciones en el plano. Vimos 3 tipos de transformaciones, lo que es la traslación, la rotación y la reflexión. Vimos esas tres tipos de transformaciones en el plano: traslación, rotación y reflexión, ¿sí? Y en la última clase vimos lo que son los triángulos.
¿Sí que es un triángulo? Un triángulo es la región del plano limitada por tres rectas que se intersecan 2 a 2. ¿Sí? ¿Y cuáles son los elementos de un triángulo? Bueno, tenemos los vértices, los lados, ángulos interiores y ángulos exteriores. ¿Sí? Entonces, rápidamente, ¿cómo se denotan los vértices? Los vértices son los puntos de intersección de cada par de rectas que forman el triángulo. Los vértices se nombran con letras mayúsculas, digamos A, B y C en esta figura. ¿Sí? Los lados son los segmentos determinados por los vértices. Los lados de un triángulo se nombran con la misma letra del vértice opuesto en minúscula. Fíjese, este es el vértice A, el lado opuesto a este vértice es este lado, el segmento BC, y lo denotamos con la letra minúscula de él, que es A minúscula. Acá está el vértice B, el lado opuesto es este, y lo denotamos con B minúscula. Acá está el vértice C, el lado opuesto a él es C, ¿sí? Y se denota con letra minúscula. Los ángulos interiores, recuerden que esta es la notación para denotar los ángulos, y los ángulos están determinados de igual forma por los vértices. Esta es la notación para el vértice, para el ángulo, y me dice que este es el ángulo en el vértice A, el ángulo en el vértice B, el ángulo en el vértice C. ¿Sí? Recuerden, todo triángulo va a estar compuesto por tres ángulos interiores. ¿Sí? Los ángulos exteriores son los ángulos adyacentes. ¿Sí? Ya vimos cómo se determinan los ángulos adyacentes. ¿Sí? Cada ángulo interno tiene su ángulo externo. ¿Sí? Y quedamos en la clase anterior con estas dos propiedades de los triángulos. Vimos la primera propiedad que dice que la suma de sus tres ángulos interiores es 180 grados. ¿Sí? Si no miden 180 grados, entonces esa figura no corresponde a la de un triángulo. ¿Sí? No es un triángulo. Tienen que medir los tres 180 grados. La suma de los tres, 180 grados. ¿Sí? Recuerde, la suma de los tres ángulos interiores debe ser 180 grados. La segunda propiedad es que al lado de mayor longitud se opone el ángulo de mayor amplitud. Al lado de mayor longitud se le opone el ángulo de mayor amplitud. Y fíjense, acá tenemos el lado de mayor longitud es el lado C, minúsculo, que mide 3,9 centímetros. A él se le opone el ángulo de mayor amplitud. En este caso es el ángulo en el vértice C, que mide 70 grados. ¿Sí? Y a su vez, el lado de menor longitud, que es el segmento B en este caso, que mide 2,9 centímetros, se le opone el ángulo de menor amplitud. ¿Sí? Entonces, recuerden esta propiedad importante. Al mayor lado se le opone el mayor ángulo, al menor lado se le opone el menor ángulo. ¿Sí? La tercera propiedad dice lo siguiente: la medida de cada uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. Entonces, recuerden, tenemos tres lados en los triángulos. Si yo tomo un lado de los del triángulo, ese lado va a ser de menor cantidad que la suma de los otros dos lados. ¿Sí? Siempre, si yo tengo un lado, él va a ser menor que la suma de los otros dos lados. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el triángulo BCD, fíjense, el lado C, que es 3,9 centímetros, es menor que la suma de estos dos lados, del lado B con el lado D. Si yo sumo B más D, ¿qué tendríamos? Kevin, si sumo B más D, si sumo 2,9 más 3,7. Si sumo 2,9 más 3,7, Kevin, ¿cuál es el resultado? 5,2. Dígame.
5,16, profe. No. Yo, profe. A ver, Doménica. 6,6. 6,6. Kevin, cuando se suman números decimales, recuerden ubicar coma debajo de la coma. Se suma tal cual como se suman los números naturales. Lo único que tenemos son comas. No entiendo a esta altura por qué me dicen esos resultados. No deberían de tener problemas para sumar números decimales. Ustedes ya están capacitados para sumar, hasta sumar, restar, multiplicar números decimales, dividir números decimales. No deben de tener problemas a estas alturas. Entonces sumamos 2,9 más 3,7. La coma siempre se ubica debajo de la coma, los decimales con los decimales. ¿Cómo se suman acá? 9 más 7, 6. Llevo una. 2 más 3, 5. Y una que llevaba, 6. Y coloco la coma. 6,6. ¿Sí? Esto no tienen que tener ustedes problemas. Entonces, ¿quién es C? Bueno, C es 3,9 centímetros, B es 2,9 centímetros y D es 3,7 centímetros. ¿Sí? Al sumar esto, tengo 6,6 y 3,9 es menor que 6,6. 3,9 es menor que 6,6. La siguiente es D es menor que C más B. Si sumo C más B, ¿es igual a quién? Kevin. Si sumo C más B, es decir, 3,9 más 2,9, ¿cuánto es, Kevin? 6,8. Ah, 6,8, muy bien. Entonces, 3,7 es menor que 6,8, que es esta suma. ¿Sí? A su vez, también tenemos que el lado B, que es 2,9, es menor que la suma de estos dos lados. A ver, por favor, desactiven el micrófono. Si sumo 3,9 más 3,7, ¿cuál es el resultado, Andy? 3,9 más 3,7. Andy. 3, ¿cómo, profe? 3,9. Más 3,7. Mm, 3,9 más 3,7. Andy, ¿qué pasó? Esa operación no se lleva más de un minuto. Yo, profe. A ver, dígame, Doménica. 7,6. 7,6. 7,6. Entonces, fíjense, el segmento B, que es 2,9, es menor que el segmento C más D. El segmento C, el lado C más el lado D. Si sumo C más D, obtengo 7,6. Y 2,9 es menor que 7,6. ¿Sí? ¿Entendido esta propiedad? La medida de cada uno de los lados es menor que la suma de los otros dos lados. ¿Sí? Importante esta propiedad, tenerla en cuenta. La siguiente propiedad dice lo siguiente: la medida de un ángulo exterior, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Sí? La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y voy a volver un poco atrás. Acá.
Si yo quiero determinar la medida de este ángulo adyacente o de este ángulo exterior, ¿qué debo hacer? Sumar estos dos ángulos interiores. Si quiero conocer el ángulo de la medida de este ángulo exterior, sumo los dos ángulos interiores no adyacentes. Este es el adyacente. Estos son los no adyacentes de él. Para este ángulo externo, ¿cómo lo determino? Sumando los dos ángulos internos no adyacentes a él, que son estos dos. Y para este ángulo exterior, para determinar la medida, lo que hago es sumar estos dos ángulos internos, que son no adyacentes a él. ¿Sí? ¿Entendido lo que dice la propiedad? ¿Entendido lo que dice la propiedad? Entonces, continuamos con un ejemplo. Fíjense, tenemos este triángulo, el triángulo B es BCD, BCD, tenemos este triángulo. Tenemos la medida de los ángulos internos de este triángulo, ¿sí? ¿Cuánto suma cuánto suma los ángulos internos de este triángulo? A ver, si sumamos 45 más 65 más 70, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Dígame. 180. 180, ¿sí? Siempre la medida de la suma de la medida de los ángulos internos debe dar 180 grados. Entonces, fíjense, acá tenemos este ángulo externo al ángulo de 70 grados, ¿sí? Entonces, el ángulo externo de este ángulo que es de 70 mide 110. ¿Por qué mide 110? Ah, porque es la suma de estos dos ángulos, que son los no adyacentes a él. Si sumo 45 más 65 grados, ¿cuánto tenemos? 110 grados. 110 grados, ¿sí? ¿Entendido? Entonces, la medida del ángulo externo ECD equivale a la suma del ángulo en el vértice B más la medida del ángulo en el vértice D, ¿sí? Es decir, este ángulo es igual a ¿quién? A la suma de estos dos ángulos, que es igual a 110, ¿sí? Ahora vamos con algunos ejemplos. El primer ejemplo dice lo siguiente: encontrar la medida de los ángulos C, a ver, C, A, B. Encontrar la medida del ángulo en el vértice A. Esto quiere decir, en realidad es la medida del ángulo en el vértice A. Cuando nos dice encontrar la medida de los ángulos, siempre vamos a fijarnos en los vértices. Fíjense, el vértice C está acá, luego vamos al A y luego vamos al B. ¿Cuál es el ángulo? Ah, bueno, este es el ángulo. El ángulo formado por el CAB es el ángulo formado en el vértice A. Y el ángulo formado desde el vértice A, B y C, ¿cuál es el ángulo? ¿Dónde está ubicado el ángulo? Bueno, está ubicado el ángulo en el vértice B. Fíjense, vamos del A al B y del B al C. Entonces, este sería el ángulo, ¿sí? ¿Entendido? Es decir, esto no es más que el ángulo en B y esto no es más que el ángulo en A. Esto no es más que el ángulo en el vértice A y esto no es más que el ángulo en el vértice B. Del triángulo ABC, sabiendo que el segmento AC mide exactamente lo mismo que el segmento BC. ¿Sí? Este segmento es exactamente este segmento. Y fíjense las rayitas que se les hace a los lados. Esto indica que este segmento mide este segmento. Exactamente igual. ¿Sí? Esta rayita lo que nos indica es que los dos segmentos miden exactamente la misma cantidad. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es encontrar estos dos ángulos. ¿Sí? Pero fíjense que si estos lados son iguales, vamos a ver cuál es la medida de estos ángulos. ¿Quién sería? Entonces, por la propiedad 2 de ángulos, ¿qué dice la propiedad número 2, Doménica? Doménica, ¿qué dice la propiedad número 2?
¿Qué Que dice la propiedad número 2? al lado de mayor longitud se pone el ángulo de mayor amplitud y al lado de menor longitud se pone el ángulo de menor amplitud. Entonces, ¿qué sucede acá? Que el lado de mayor longitud, ¿y cuál es el lado de mayor longitud en este triángulo? Doménica. ¿Cuál es el lado de mayor longitud? Doménica. Tenemos este triángulo, el triángulo A, B y C. A, B y C, vértices A, B y C. ¿Cuál es el lado de mayor longitud en este triángulo? Si observan gráficamente, ¿cuál es el lado de mayor longitud, Doménica? Doménica, esperamos por usted. ¿Cuál es el lado de mayor longitud? AC. El segmento AC. ¿Sí? Doménica. El segmento AC. Bueno, gráficamente se puede observar que el segmento AC es el de mayor longitud, que es exactamente el segmento CB. Entonces, muy bien, en la pregunta que les acabo de hacer, pudo haber respondido el segmento AC o el segmento CB o el BC. ¿Sí? Cualquiera de los dos, como miden exactamente lo mismo, es el lado de mayor longitud. Entonces, como este es el lado de mayor longitud, se lo pone el ángulo de mayor amplitud. Y acá, como este es igual, exactamente igual, este es el ángulo de mayor amplitud. Entonces, por lo tanto, estos dos ángulos deben de medir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si a este lado se lo pone el de mayor amplitud, a el de este también tiene que oponérsele el de mayor amplitud. Entonces, para que este y este sean de mayor amplitud, deben de ser iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Se deduce que los lados con igual medida corresponden a ángulos con igual medida. De lados de mayor medida corresponde a ángulos de mayor medida. Lado de mayor medida, ángulo de mayor medida, ¿sí? Lo que se cumple que el ángulo CAB, es decir, el ángulo que está en el vértice A, debe ser exactamente igual al ángulo ABC, que es el ángulo que está en el vértice B. Entonces, estos dos ángulos son iguales, ¿sí? Por ser iguales, ¿qué dice la propiedad número 1? Antonia, ¿qué dice la propiedad número 1? Antonia. Bueno, Antonia parece que no está, ¿no? Andy, ¿qué dice la propiedad número 1? ¿Me La escuchan? propiedad número 1. Sí, la Sí, propiedad sí. número 1. Ya. Ya. La propiedad 2 es de los triángulos CD. La propiedad número 1. ¿Qué dice la propiedad número 1? ¿Qué dice la propiedad número 1? Profe, es 40 grados más M, ¿es eso? No, ¿qué dice la propiedad número 1? Yo les di propiedad número 1, propiedad número 2, propiedad número 3 y propiedad número 4. ¿Cuál es la propiedad número 1? La suma de tres ángulos interiores. ¿Es eso, profe? ¿Y qué dice? ¿Qué dice la propiedad número 1? Ya, la suma de sus tres ángulos interiores es 180 grados. Por ejemplo, en La el... suma, solo la propiedad, Antonio, solo la propiedad. La propiedad dice, la suma la suma de sus tres ángulos interiores es 180 grados. Si yo sumo los tres ángulos, debe de medir 180 grados, ¿sí? Pero como sabemos que este ángulo y este ángulo miden exactamente lo mismo, dos veces este ángulo más este ángulo debe ser 180 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos?
que 40 grados más la medida del ángulo CAB más la medida del ángulo ABC debe ser exactamente igual a 180 grados, ¿sí? Pero estos dos ángulos miden exactamente lo mismo. Por eso se coloca 2M. 2 de la medida de estos ángulos, es decir, 2 veces esta medida, es igual a ¿quién? A 180 menos 40. ¿Por qué menos 40? Bueno, este es 40 que estaba sumando, lo resté a ambos lados de la igualdad y acá desaparece y aquí me queda 140. Al restar, ¿qué tendríamos? 180 menos 40 me queda 140. Y este 2 que estaba multiplicando lo pasé al otro lado de la igualdad a dividir. Al dividir, obtenemos que la medida del ángulo CAB es igual a 70 grados. Como ambos ángulos son exactamente iguales, entonces el ángulo en el vértice A mide 70 grados y el ángulo en el vértice B mide 70 grados. ¿Sí? Si sumo esos tres ángulos, el resultado me da 180 grados. Sumen 70 más 40. ¿Eso es igual a quién? 180. 180, ¿sí? Entonces, entendido acá de dónde salió este 2 de la medida del ángulo CAB. ¿Entendido esto? ¿Sí? ¿O no? Este ángulo más este ángulo, es decir, Sí, profe. esto más esto es 2 Sí, profe. esto, ¿sí? Continuamos. Esto es importante que tengan en cuenta las 4 propiedades, siempre las 4 propiedades a la mano, ¿sí? En su formulario van a colocar esas 4 propiedades. Profe, yo ya estoy haciendo el formulario, ya mismo acabo. Ya, muy bien. Todos deben de tener esas propiedades a la mano. No es que yo les pida, ¿qué dice la propiedad número 1? Y no me sepan responder, como hace un momento. Les dije, ¿cuál es la propiedad número 1? Y ni siquiera sabían dónde estaba la propiedad número 1. Dice el segundo ejercicio, determinar la medida del ángulo externo. GFE. GFE. En el triángulo DEF. Que aparece en esta figura. Entonces, ¿qué nos piden determinar? Determinar la medida del ángulo externo. La medida de este ángulo. ¿Sí? Pero, para eso lo que voy a hacer es utilizar la propiedad número 1. En primer lugar, lo que debo es de conocer cuánto mide cada ángulo. ¿Sí? Al tener la medida de cada ángulo, si conozco estos dos ángulos, puedo conocer este ángulo externo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la propiedad número 1, Andy? Andy, ¿qué dice la propiedad número 1? Kevin, ¿qué dice la propiedad número 1? Dice M es menor FD más M menor D EF más M menor EFD es igual a 180. A ver, Kevin, lo que le estoy preguntando es, ¿qué dice la propiedad? La propiedad número 1, ¿qué dice? Yo, profe. A ver, vamos con Roberto. Roberto, ¿qué dice la propiedad número 1? La propiedad de los triángulos, la propiedad número 1, ¿qué dice? Roberto, ¿está presente o no está presente hoy? Porque la clase anterior no respondió. Sí, profe. A ver, Roberto, indícame, ¿cuál es la propiedad número 1? ¿Qué dice la propiedad número 1? Dice, determina la medida del ángulo externo GFE en Roberto, no le estoy diciendo que me diga qué dice el problema. Le estoy preguntando qué dice la propiedad número 1 de los triángulos. Profe, yo. Yo, profe. A ver, Doménica. A ver, Doménica, ¿qué dice la propiedad número 1? La suma de sus tres ángulos interiores es 180 grados. Mide 180 grados, da exactamente 180 grados. Entonces, ¿qué dice la propiedad número 1? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados.
Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, sumar 3x más 5x más x, y eso debe ser 180 grados, ¿sí? Entonces, por la propiedad número 1 de los triángulos, ¿qué tendríamos? Que la medida del ángulo en el vértice D más la medida del ángulo del vértice E más la medida del ángulo en el vértice F debe ser igual a 180 grados. Pero estas medidas sabemos que el de este es X, el de esta es 5X y el de esta es 3X. ¿Sí? Entonces, reemplazamos cada valor. Al reemplazar, ¿qué me quedaría? 3X, ¿sí? 3X más 5X más X. Al sumar estas tres cantidades, ¿qué obtenemos, Doménica? Si sumo 3X más 5X más X es igual a ¿quién? 3X más 5X más X. Vamos a sumar estos tres 9X. términos. 9X, ¿por qué? 3 más 5 más 1. 3 más 5 más 1, 9. Entonces me quedaría 9X igual a 180. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Que 9X es igual a 180. Luego despejamos, este 9 lo pasamos a dividir al otro lado. ¿Y qué tendríamos? Que X es igual a 20 grados. ¿Por qué? 180 dividido para 9 es 20. Por esa razón, X mide 20 grados. Entonces, el ángulo en el vértice D mide 20 grados. El ángulo en el vértice E, ¿cuánto debe medir, Antonia? Si X mide 20. Si X es 20. ¿Me puede repetir otra vez, por favor? ¿Cuál sería la medida del ángulo en el vértice E? Si sabemos que es 5X y ya vimos que X es igual a 20. Entonces, ¿quién sería este valor? Creo que 25. No, multiplica 20 por 5. Multiplica. ¿Cuánto es? ¿Quién sería 5X? Lo que hago es multiplicar al X por 20, por 5. 100, profe. 100. Entonces, el ángulo en el vértice E mide, ¿cuánto? 100, ¿sí? A ver, Andy, ¿cuánto mide el ángulo en el vértice F? Es decir, esto. ¿Es igual a quién? ¿Quién sería? ¿Cuánto mide el ángulo F? En el vértice F, ajá. Acá. Este. El ángulo interno. ¿Cuánto mide? Si ya sabemos que X es igual a 20. ¿Quién sería este valor? X igual a 20 grados. No, X es 20. ¿Qué debo hacer acá, Antonia? Multiplicar 20 por 3. Ajá, ¿y cuál es el resultado? 60. 60, muy bien. A ver, Kevin, ¿cuál es el valor de los tres ángulos entonces? ¿Cuánto mide este ángulo? El ángulo en el vértice D. El ángulo interno en el vértice D. Kevin. 150. A ver, ¿cuánto mide esto? Observan el cursor, ¿verdad? Donde estoy señalando. ¿O no observan? Yo se observo, profe. A ver, ¿cuánto mide esto? Kevin. 20. 20. ¿Cuánto mide este? Dígame. 9, profe. Dígame. 9. 9. Yo, profe. ¿Cuánto mide esto? Dígame, Doménica. 100. 100. ¿Y cuánto mide este otro ángulo? 60. 60. Entonces, 60. Si sumo los tres ángulos, ¿qué obtengo como resultado? A ver, sumamos. 20 más 100 más 60. 180. 180, ¿sí? Entonces, esas corresponden a las medidas las medidas de los ángulos internos, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino este ángulo externo?
Andy, ¿cómo determino este ángulo externo? ¿Qué dice la propiedad número, qué dice la propiedad número 4? Andy, ¿qué dice la propiedad número 4? Andy. Doménica, por Yo, favor. profe, yo. Ya. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. Muy bien, entonces, la medida de este ángulo externo es la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él, es decir, la suma de estos dos ángulos. ¿Y cuánto mide este ángulo, Doménica? ¿Cuál, el D, profe? Sí, el que estoy señalando. 20. Y este, el del vértice E, 100. 100. Entonces sumamos estos dos ángulos y obtenemos la medida de este ángulo externo. ¿Cuánto sería el valor de este ángulo externo? 120. 120, muy bien. Entonces, luego se calcula la medida del ángulo EFG, es decir, el ángulo en el vértice F, pero el ángulo externo, ¿sí? Si sabemos que esto mide la medida del ángulo EFD mide 60, por lo tanto la medida del ángulo EGFE es 150. No, esto está mal. GFE. ¿Cuánto mide? ¿Cuál era el valor? 120, creo, profe. 120, 120, no es 150. Por favor, ustedes en sus libros modifiquen. No es 150, es 120. GFE, la medida de este ángulo es 120 grados. ¿Sí? Por favor, modifiquen ustedes en sus libros. No es 150, es 120. Por favor, modifican todos. ¿Ya modificaron? ¿Sí? Sí, ¿Modificaron? profe. Ya, muy bien. Continuamos. Sí, profe. Estos ejercicios yo los envié como deber. A ver, ¿cuántos triángulos hay en esta figura? ¿Cuántos contaron? Yo conté 45, profe. ¿Los demás cuántos contaron? Igual 45, profe. Ya, muy bien. Y en este ejercicio, ¿cuál es la respuesta? Determina si Sí, los tiene la medida. Dígame, es falsa. Sí, profe, es falsa. ¿por qué es falso? Mide 140. Porque no da 180. Ajá, tiene No que da dar 180. Muy bien, muy bien. La medida de los ángulos no mide, la suma de los ángulos internos no es igual a 180 grados. Por lo tanto, no corresponde a las medidas de un triángulo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver rápidamente esto y acá terminamos. Lo siguiente que veremos a continuación es la clasificación de los triángulos. ¿Sí? ¿Por qué se utilizan los triángulos y para qué? Existen muchas estructuras que se forman a partir de figuras geométricas, unidas entre sí. Por ejemplo, las torres de alta tensión, puentes, entre otras. ¿Qué figuras observan en estas estructuras, en estas dos estructuras que ven en pantalla? ¿Qué figuras Un geométricas? edificio, ¿Qué figuras observan acá en este edificio? cuadrados. Ajá, aparte de cuadrados tenemos triángulos. Triángulos. ¿Sí? Triángulos. y rectángulos. Y también Sí, tenemos rectángulos también, rectángulos. profe. Muy bien, pero fíjense que estos triángulos son importantes. ¿Qué función cumple? ¿Qué función cumple para el edificio esta torre? Sostenerlo. Sí, es como una columna, ¿sí? Que lo sostiene. ¿Y esto qué es? Una torre de alta tensión. ¿Y cómo está construida? Bueno, a base de puros triángulos. ¿Sí? Ella se mantiene en pie o en su forma correcta gracias a la forma de cada triángulo de esta torre. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a completar acá? ¿Qué figura observas en las estructuras de los gráficos? Bueno, ustedes completan acá.
¿sí? ¿Ya completaron en sus libros? Estamos en la página 172. ¿Sí? ¿Completaron ya todos? Muy bien. Sí, profe. Además del triángulo, ustedes pueden colocar lo que ven en pantalla, ¿sí? La clasificación de los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, los triángulos se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. El equilátero es aquel triángulo que tiene todos sus lados de la misma medida, ¿sí? Los tres lados deben de medir exactamente lo mismo. Cuando ocurre esto, conocemos a ese triángulo como triángulo equilátero. Al triángulo isósceles es aquel que tiene dos de sus lados de la misma medida. Y el triángulo escaleno es que sus tres lados miden de manera diferente. Es decir, tienen diferente medida. ¿Entendido? ¿Quién es el triángulo equilátero, isósceles y escaleno? ¿Todos? Sí, profe. Sí. Y se clasifican también según sus ángulos. Se clasifican según sus ángulos en acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Acutángulo, obtusángulo y rectángulo. El acutángulo es aquel que todos sus ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir que un ángulo sea agudo? Bueno, un ángulo es agudo si es menor a 90 grados. Entonces, es acutángulo cuando sus tres ángulos miden menor a 90 grados. ¿Sí? Es obtusángulo cuando uno de sus ángulos es obtuso. ¿Qué quiere decir que sea obtuso? Que un ángulo es mayor a 90 grados y los otros dos ángulos son agudos, ¿sí? Y un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Este triángulo es importante que siempre lo tengan en cuenta porque lo van a utilizar los siguientes años, en noveno, en décimo, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta cómo se clasifican los ángulos. Se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. Y según sus ángulos, según la medida de sus ángulos, se clasifican en acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Es importante que tengan siempre en mente cómo es un triángulo rectángulo. Recuerden que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Muy bien, con esto voy a dejar hasta acá la clase, ¿sí? Y la próxima clase continuamos con esta clasificación de triángulos, ¿sí? Recuerden la clasificación de triángulos porque la siguiente clase les voy a preguntar, ¿sí? Muy bien, ¿dudas con respecto a la clase del día de hoy? ¿Dudas? No, profe. No, profe. ¿Los demás? ¿Los demás? No, profe. Ya, muy bien. Bueno, fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos la siguiente clase el día viernes. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, que profe. tengan Profe, nos va a mandar de... Sí. Chao, profe. Chao, chao.